tanto, Nacho es secretario general de Relaciones Institucionales del Partido Humanista. Carlos Pérez, no, Carlos Pérez. el que no ha venido, es verdad. Enrique Antigüedad, hola, buenas tardes, secretario general de Falange Auténtica. Y Carlos Roldán, doctor en filosofía y profesor de la Universidad Rey Juan Carlos. Yo creo que igual viene, pues, José Gregorio, no ha venido, José Gregorio Morillas, miembro del Departamento de Comunicación de Unificación Comunista de España. No está aquí, pero igual, mientras se hable, pues, si quieres quitamos una silla para que no parezca que esté vacío. Venga. Y la cosa de la estética. Ya está. ¿Quito otra? Y os centráis un poquito, como se va a grabar. Vale, ya estoy centrado. Bueno, pues os decía que esta es la primera tertulia de las 3 tertulias, reflexiones sobre el ser. Se llama, en esta ocasión, Modernos, Republicanos, Españoles y Demócratas. ¿De qué democracia? Como continuación del ser político del mes pasado, Democracia, Partidocracia, hacia la libertad constituyente. Bueno, pues esta tertulia es mensual, los segundos viernes de mes, la coordina Carlos Roldán López, doctor en filosofía y abogado. Os voy a hablar también, por si después no puedo, de que mañana hay una jornada de humanismo personalista. Va a ser una serie de jornadas durante el año 2012 y es los sábados por la mañana, un sábado al mes, más o menos. La crisis de la modernidad es el título del primer bloque y mañana se trata la crítica de la razón totalizadora. Nietzsche, Marx, Freud y Simone Weil. Bueno, pues ahora vamos a la tertulia y a razonar. ¿De qué democracia? ¿Quién empieza? ¿Cómo que Bueno, pues buenas tardes, muchas gracias Victoria por la presentación. Un placer. Y para mí también, un placer volver a estar aquí. Y bueno, pues lo primero que voy a hacer es una pequeña lamentación, porque realmente hubiera sido interesantísimo que las personas que estaban convocadas y listas para venir hubiesen terminado por venir. Fundamentalmente por enriquecer el debate. Seguro que íbamos a encontrar puntos de encuentro y también encontraríamos puntos de disensión que serían lo que harían más interesante la velada. Pero bueno, a ver si hay suerte y alguno todavía parece que todavía hay tiempo. Por otra parte, también quería lamentar un incidente que se ha producido, del cual la organización a la que represento y yo mismo no hemos tenido nada que ver, y de hecho hemos intentado mantenernos un poquitín al margen, que ha sido bueno, pues el veto a esta tertulia que ha tenido un miembro creo que del Partido Socialista, que había sido invitado y que aparentemente pues, ha sido incapaz de compartir con nosotros esta velada. Una lástima, porque ni nos íbamos a comer a nadie, ni íbamos a hacer otra cosa más que hablar y razonar y debatir y charlar de cosas que nos interesan a todos, con opiniones, ya digo, a veces encontradas y otras veces seguramente coincidentes. Pero bueno, en todo caso, vamos a empezar. Si me quito las gafas, no os veo a vosotros, si me las pongo no veo los papeles, empiezo a tener un problema. Vamos a ver. Modernos, republicanos, españoles, demócratas, ¿de qué democracia? Efectivamente, yo creo que los que aquí estamos, al final vamos a demostrar ser todas estas cosas. Por lo menos, la organización a la que yo represento yo mismo. Me considero moderno, creo que intento estar al día con las cuestiones que ocurren en este mundo y en todo lo que tiene que ver con el ser político y con la filosofía. Intento no quedarme anquilosado en ningún tiempo pasado, sino más bien discurrir, debatir, enriquecerme y seguir adelante, y eso es lo que considero yo, en cierto modo, ser moderno. Lo de ser republicano me cuesta mucho defenderlo, porque me parece tan absurdo ser otra cosa que no sea republicano, que realmente, ¿qué digo yo? Pues es que lo que es absurdo es ser monárquico. Y si entre monarquía y república esas son, digamos, las alternativas que hay,
pues es más que obvio que la forma republicana, sea cual sea la forma posterior de Estado y de gobierno, tiene que ser obligatoriamente mejor que una sistemática en la que es hereditario y por una cuestión de sangre que se representa al Estado. Me parece, ya digo, innecesario hacer más defensa de la República, es una cuestión simplemente de racionalidad y de pensar un poco. Españoles efectivamente somos en este mundo globalizado. Nosotros queremos seguir siendo españoles, y queremos seguir siendo españoles no por exclusión de los demás, sino por nuestra propia identidad. Es decir, nosotros creemos firmemente en que para poder tratar con los demás tienes que saber quién eres tú. Quién eres tú es precisamente quienes no son los demás. Es tan sencillo como eso. Nosotros somos españoles porque no somos otra cosa. Cuando decimos que somos españoles no quiere decir que todos los españoles tengan que ser iguales, ni mucho menos. Hay españoles de distintas regiones, hay españoles que tienen distintas culturas ancestrales, y todo eso es respetable, pero finalmente lo que nos hace ser los que somos es precisamente nuestra hispanidad, y en ese sentido nosotros orgullosamente mantenemos que somos españoles, y mantenemos además que queremos seguir siendo españoles por encima de cualquier otra cuestión. Para nosotros, para mí en particular, yo no nací en España, es una ventaja para mí, porque no necesito ser de ninguna parte de España. Como no nací aquí, pues soy español, y soy español cuando estoy en La Coruña, y soy español cuando estoy en Cádiz, y soy español cuando estoy en Barcelona, y soy muy español cuando estoy en San Sebastián. Y en cualquiera de estos sitios que estoy, normalmente encuentro más puntos en común con el resto de mis semejantes que puntos de disensión, y eso es lo que yo quisiera que se mantuviese. Y creo que es una cuestión de voluntad, entre otras cosas. Es decir, la españolidad no es algo que haya que imponer, no es algo que haya que legislar sobre ello exclusivamente, sino que probablemente es algo que tenemos que sentir, tenemos que querer ser españoles para llegar a serlo. Y por último, demócratas. Bueno, la democracia, que es, yo creo, de lo que realmente hemos venido a hablar aquí, de qué tipo de democracia o de qué democracia es de la que somos, es precisamente de todas estas cuestiones lo que puede resultar más discutible, porque claro, todo el mundo dice que es demócrata, pero la cuestión es qué es realmente ser demócrata. Nosotros en Falange Auténtica nos consideramos plenamente demócratas. Ahora, la cuestión ¿es suficiente con considerarse plenamente demócrata? Nosotros pensamos que no, que tiene que haber algo más. Creemos que cuando se habla de democracia hay que tener mucho cuidado con las formas y con las palabras. Como decía, todo el mundo se declara demócrata. Ahora mismo hemos vivido lo que llaman normalmente la fiesta de la democracia, unas elecciones en las que, bueno, pues desde nuestro punto de vista no se ha ejercido ningún tipo de democracia por ningún sitio. Y en definitiva, porque bueno, pues nosotros intentamos ver qué es lo que implica la democracia, intentamos pensar si realmente lo que ha ocurrido estas últimas elecciones o lo que es habitualmente la vida política en nuestro país es democrático, y nos llegamos a una conclusión en la que realmente dicen ser demócratas, pero no nos parece que lo sean. En lo formal, como sabéis, no hay democracia porque no hay separación de poderes. Ya lo hemos comentado en la anterior tertulia que hicimos aquí, abundamos más sobre ese tema. La verdad es que no hay en absoluto ninguna separación de poderes, que es uno de los requisitos fundamentales para que haya democracia. En este país se refrendan las listas que presentan los partidos políticos, no se elige a las personas, sino que se elige una lista de un partido político y se elige entre las que hay, y además se elige entre las que hay, que son las que han hecho los partidos. Es decir, no hay ningún tipo de libertad, simplemente refrendas esas listas si las quieres refrendar, si no, no hay alternativa, no hay posibilidad, no hay nada, y resulta que con eso lo que eliges es al poder legislativo. Eliges a los diputados. Los diputados son los que eligen al poder ejecutivo, en el que nuevamente los ciudadanos no tienen nada que decir ni tienen nada de participación, porque no los eligen ellos, los eligen los propios políticos elegidos en sus listas. Y como sabéis, después el Poder Judicial y los órganos de control del Poder Judicial pues también están elegidos por los diputados o, en fin, por los grupos parlamentarios que hay, con lo cual formalmente no hay nada de democracia, bueno, no hay separación de poderes. Tampoco existe esos dos derechos fundamentales, que son el derecho al sufragio pasivo y el derecho al sufragio activo. El derecho al sufragio pasivo es el derecho que supuestamente y constitucionalmente tenemos todos para poder presentarnos a unas elecciones, y eso es absolutamente falso, es totalmente falso. Si yo me quiero presentar a unas elecciones, tengo que formar parte de un partido político, obligatoriamente. Pero es que es más. Con las complicaciones legales que hay, no me vale pertenecer a cualquier partido político, tengo que ser de un partido político con capacidad financiera para poder presentarse, con capacidad financiera para poder difundir sus ideas. Incluso antes de haber llegado a difundir sus ideas ya tiene que tener una serie de apoyos, es decir, hay unos requisitos
tan sumamente absurdos que cualquier día le van a decir, bueno, para presentarse a las elecciones el tercero de la lista tiene que saber hacer el pino puente. Oiga, es mío, el tercero de la lista es cojo, no sabe hacer el pino puente, pues no se puede usted presentar. Pues más o menos es así, es decir, no existe el derecho al sufragio pasivo, es decir, el derecho a presentarse no existe, realmente no existe, y si no, cualquiera de vosotros que quiera presentarse a las elecciones, a las siguientes, que lo intente, ya verá como al final desiste y no lo consigue. Pero es que, como decíamos antes, tampoco existe el derecho al sufragio activo. El derecho al sufragio activo es el derecho a elegir a quien tú quieras elegir para que te represente, pero es que es absolutamente imposible. Tú no puedes elegir a quien tú quieras elegir, sino que tienes que refrendar las listas de los partidos políticos, que son, en definitiva, las listas que han confeccionado las ejecutivas de los partidos políticos. ¿De acuerdo? Y nosotros, desde luego, pensamos que la democracia, en el momento en el que está tutelada, como es en este caso, es decir, desde el momento en el que son los partidos políticos los que lo deciden todo, desde quiénes son los poderes a elegir, quiénes son los elegibles y quiénes son los electores, pues la verdad es que pensamos que ya no hay democracia. Desde luego no es un sistema democrático. Se podrá hablar mucho de qué tipo de democracia, lo que sí que es absolutamente cierto es que formalmente esta democracia solo tiene democracia la palabra, no tiene nada más. También en lo formal ocurre que nuestros representantes están porque han sido refrendados en una lista, pero no hay forma de quitarlos hasta que no llegan otras elecciones en las que nuevamente son los partidos los que presentan nuevas listas. No existe el mandato imperativo, no existe la posibilidad de fiscalizar a nuestros políticos. Nuestros políticos reciben un cheque en blanco y hacen lo que les da la gana. Y es más, tenemos cientos de ejemplos de listas electorales de distintos partidos políticos, los de un lado y los del otro, sin ninguna excepción, en las que directamente hay personas que están imputadas en todo tipo de temas de corrupción y en cosas peores en algunos casos, y no pasa nada. ¿Por qué? Pues porque realmente los partidos políticos eligen y los ciudadanos pues no pueden más que refrendar, y si el número 2 de una lista es un delincuente y resulta que se le vota a esa lista, no hay forma de que el ciudadano diga, bueno, pero yo al delincuente no le quiero votar. Oiga, no, tienes que votar, si le quieres votar, bien, y si no, pues no le votas. Ese es el motivo fundamental por el que en las últimas elecciones la opción que tomamos fue la abstención, además una abstención militante, una abstención voluntaria, una abstención clara en la que pretendíamos de alguna manera deslegitimar el sistema político actual y buscar con esa deslegitimación que se abriese un periodo de libertad constituyente que permitiese de alguna forma superar este trance de gravísimo déficit democrático para poder llegar a lo que realmente creemos que es la democracia, que en términos coloquiales significa poder influir, poder elegir, poder gestionar si uno quiere y poder fiscalizar si uno cree que tiene que fiscalizar a los políticos, a sus representantes, poder de alguna manera decir, bueno, pues igual que te puse, te quiero quitar porque no has cumplido con lo que dijiste o porque simplemente has defraudado mi confianza o has defraudado mis expectativas. Algo tan natural como eso en la política, desgraciadamente, no se puede hacer. Y además creemos que la democracia, como forma de participación política, de hecho no es que sea un derecho, es que debería ser un deber. Todos tendríamos que tener la obligación responsable de participar en política. Y cuando digo el deber responsable de participar en política, quiero decir el deber de influir cuando creamos que tenemos que influir, de elegir, pero de elegir de verdad, no solo de refrendar, sino de elegir, de gestionar cuando nos toca, porque al fin y al cabo la política no deja de ser un servicio. Nosotros, lógicamente, consideramos que el modelo tiene que cambiar para que llegue a haber separación de poderes, para garantizar el derecho al sufragio activo, para garantizar el derecho al sufragio pasivo y sobre todo para conseguir que la política se someta a los intereses de las personas y a los intereses, en todo caso, de la patria, como colectivo, como forma de considerar a todo el pueblo caminando junto, que es lo que nosotros consideramos que es la patria, un proyecto en definitiva, y no a los intereses que actualmente rigen la política, que normalmente son los intereses financieros, los intereses económicos y los intereses políticos, que en cierto modo son lo mismo, pero que tienen distintas vertientes. Poderes financieros, que son los que finalmente financian a los partidos políticos y luego, lógicamente, piden bueno, pues la contraprestación por esa financiación que ha habido. Normalmente esos poderes financieros lo que tienen son objetivos políticos detrás, es decir, distintas corrupciones, conseguir llegar a donde solo los políticos te pueden llevar, y son los intereses que realmente deciden en política, y por supuesto los propios motivos, los propios objetivos
políticos de los propios políticos profesionales, que como sabéis todos pues son mantenerse en la poltrona pase lo que pase. Es decir, los objetivos sociales que muchas veces se enumeran, los objetivos políticos, los objetivos patrióticos, los objetivos de todo tipo que plantean los partidos políticos, yo no quisiera decir que los hacen a mala fe en todos los casos, pero desde luego quedan siempre relegados en función de lo que son sus objetivos políticos, que son fundamentalmente formar gobierno, estar en el gobierno y no compartir el poder si pueden evitarlo. Es lo que nosotros queremos evitar. Nosotros, en definitiva, aspiramos a que entre todos, con la participación del pueblo español y con la participación de entidades políticas y entidades cívicas que no tienen por qué tener las mismas soluciones ni las mismas recetas políticas que las nuestras, pero aspiramos por lo menos a que se llegue a instaurar algún tipo de democracia en la que realmente se pueda influir, elegir, gestionar y fiscalizar esas cuatro cosas. Y por tanto consideramos absolutamente necesario sustituir a los partidos políticos como depositarios de la soberanía popular. Hay que buscar en todo caso que lo que se elijan sean personas, hay que buscar en todo caso que los partidos políticos no tengan la capacidad total de manipular la opinión pública y no tengan la capacidad total de ser únicos representantes del pueblo español, y utilizar para ello posiblemente distintos escenarios políticos, distintos escenarios democráticos en los que se pueda participar. Hay algunos que enunciados son muy fáciles de entender, pues es un escenario distinto, el escenario de la política estatal, el escenario de la política local. Actualmente hay por lo menos dos escenarios más, el autonómico y el europeo, que son discutibles, pero en todo caso son escenarios donde se pueden tomar decisiones. En todos los casos son decisiones que consisten en refrendar la lista que presenta un partido político, es decir, son antidemocráticas en la mayor parte de los casos, y nosotros a todos estos escenarios añadimos fundamentalmente el escenario de la economía, que es un escenario que creemos que se debe democratizar y que es urgente que se democratice. Desde nuestro punto de vista, democratizar la economía no es ni más ni menos que poner en práctica un sistema basado en un concepto que para nosotros es totalmente incuestionable, y es que la economía debe servir al colectivo. Que la economía debe servir, en definitiva, a los fines de la sociedad, a los fines de las personas y a los fines, como decía antes, de la patria. En todo caso, fines colectivos, y no fines, como son en la actualidad, de lucro simplemente de la clase capitalista. En ese sentido, para nosotros la democratización de la economía implica, lógicamente, el desmontaje total del aparato capitalista y del aparato financiero tal cual está concebido actualmente, y para nosotros todo esto tiene un nombre, además, se llama sindicalismo, que es realmente nuestra aportación a la democracia de las personas, es nuestra aportación más propia, nuestra aportación más genuinamente falangista, que es el sindicalismo. Un sindicalismo que solo puede apuntar, tiene dos vertientes fundamentales. Por una parte, el sindicalismo considerado como mecanismo para la propiedad de los medios de producción, es decir, el sindicato, lo que nosotros llamamos un sindicato de empresa, en definitiva entendemos que tiene que ser el que detente la propiedad de los medios de producción, no de todos los medios de producción. Se admiten otros tipos de propiedad que son perfectamente compatibles con los fines sociales, como pueden ser la propiedad privada de las pequeñas empresas, la propiedad comunal, la propiedad sindical, la propiedad municipal, pero en todo caso entendemos que en general la propiedad debe de salir de la órbita del capitalismo financiero y debe recaer nuevamente en el sindicalismo. El sindicalismo son todas las personas que forman una empresa, simple y llanamente. Todos los que trabajan en una empresa deberían ser miembros de ese sindicato, entendemos, y esos sindicatos deberían ser, en definitiva, los propietarios de los medios de producción. Lo cual significa que la pluralidad sería suya, lo cual significa que no estaríamos ante un régimen estatista, como pueda ser un régimen marxista, sino un régimen en el que realmente la propiedad es privada, pero es privada colectiva, es decir, son los sindicatos, entidades privadas al fin y al cabo, las que detentarían la propiedad de los medios de producción. Y no quiero abundar más en el tema, si luego el debate da para ello, pues hablamos un poquito. Y pienso que aparte de esa vertiente del sindicato como instrumento para ejercer la propiedad de los medios de producción, también está el sindicato, que es la parte importante que tiene que ver con la democracia, el sindicato como raíz de la democracia económica, precisamente. A través del sindicato, a través de las ramas de producción, a través de la implicación de los sindicatos en la toma de decisiones económicas del Estado, precisamente se consigue que los trabajadores, es decir, todos nosotros, que al fin y al cabo cada uno en el estatus que esté y en la escala, en el escalafón en el que esté, todos somos trabajadores, tengamos un cauce democrático y representativo para conseguir llegar a influir sobre las decisiones del Estado. Por tanto, el sindicato está en la parte microempresa y está también en la parte macroestado, por decir de alguna forma. Y para nosotros
en definitiva, creo que es la fundamental aportación, aparte de todas estas cuestiones formales, que hemos encontrado un escenario estupendo para desarrollarnos en la Plataforma por la Libertad Constituyente, en la que coincidimos básicamente en todos los miembros iniciales para crear una verdadera democracia. Queremos hacer nuestra aportación, que es la que traemos hoy aquí al Ateneo de Madrid, gracias a la amable invitación que hemos tenido, que es precisamente la democratización de la economía, poner esa economía para que trabaje para el colectivo y presentaros ese modelo de democracia que es el sindicalismo. Y yo de momento no digo nada más. Gracias. Vas a hablar tú, ¿no, Carlos? Por favor, ¿estaría José Gregorio Morillas? No, no ha llegado.